decía, tengo a alguien para presentarles en China, un periodista argentino, se llama Brian González, se fue a estudiar chino y terminó estudiando filología, periodismo, economía, es periodista, es influencer y nos va a poder hablar no solamente de las vacunas en China, sino también de la pandemia. Hola Brian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, aquí todo tranquilo. ¿Qué hora es en China? Y estamos en la mañana, son casi las 9 de la mañana. Ah, tempranito, Un ¿estás adelantado. desayunado? Sí, acá estoy con mi cafecito. Qué bueno. Brian, a mí está en Wuhan, que fue donde se originó toda esta historia. A mí lo que quiero saber es hoy, con esta segunda ola que estamos sufriendo tanto en Europa como acá en América, ¿qué está pasando concretamente en China? Bueno, en este momento en China la gran diferencia que hay con antes de la pandemia es que, bueno, se ve mucha gente con barbijo, pero en realidad la vida es totalmente normal. Se puede ir a cualquier lugar, se puede ir a hacer lo que quiera, pero la gran diferencia, bueno, es que se usa barbijo y está la campaña de vacunación muy activa en este momento. Pero perdón, o sea, están los hospitales, por ponerlo en un término muy argentino, no están repletos. No están repletos porque imaginémonos que el día de ayer hubo 28 casos positivos de coronavirus y la mayoría de esos fueron casos importados que se descubrieron en la cuarentena de 14 días que hay que hacer cuando uno llega al país. Brian, ¿qué proporción, qué proporción de la población está vacunada? En este momento ya se ha vacunado a más de 150 millones de personas. En realidad para China Es un 10%. es un porcentaje, claro, más o menos un 10% de la población. Y la idea que se tiene es que para septiembre-octubre ya esté vacunado el 70% de la población para poder lograr la inmunidad de rebaño que tanto se quiere. O sea, Brian, que con el 10% de la población vacunada ya lograron tener una vida semi-normal, nada más que con el barbijo, pero no tienen casos de COVID. Pero no es por la vacunación. Por la inmunidad de rebaño. En China ya se logró controlar los contagios desde el año pasado con la cuarentena tan estricta que hubo al principio de la epidemia. En ese momento ni siquiera se había llamado pandemia. Sí. Y luego, cuando hubo rebrotes en lugares específicos, como por ejemplo Shanghai, Beijing, Shenyang, diferentes ciudades de China, se controló con una pandemia focalizada. Sí. La segunda ola no fue cuarentena general, focalizada. entonces, no se dio la segunda ola. Ajá. Exacto. Se dio la segunda ola más fuerte fue en diciembre del año pasado, que fue, bueno, es invierno en China, entonces en el norte de China es muy frío y hubo sí muchos casos, pero bueno, fue focalizado en distintas ciudades. Brian, acá en Argentina están llegando dos tipos de vacunas chinas, la Sinopharm y la Sinovac. ¿Allá hay más vacunas aparte de esas y cuáles están aplicando? En China hay 5 vacunas aprobadas. Sinopharm es la que más se utiliza, que es la que se utiliza en Argentina. Sí, perdón. Acá en Argentina Sí. es la Sinopharm, la Sinovac en Chile. Exactamente. En Chile, en Uruguay, en Brasil, en México tienen la Sinovac. Argentina, Bolivia y Perú tienen la Sinopharm. En China se utilizan 5 vacunas distintas. Sí. Sí, perdón. Sí, te escucho. Bueno, se utilizan 5 vacunas distintas y bueno, la de Sinopharm es la que más se utiliza en este momento. Pero por ejemplo, vamos a poner un caso muy específico que fue un pequeño rebrote que hubo en una ciudad que se llama Ruili, en la frontera con Myanmar. Es una ciudad muy pequeña con 300.000 habitantes en China y hubo 100 casos positivos de coronavirus. Eso para China es un rebrote muy importante. O sea, imaginémonos una población de 1.400 millones de habitantes, pero con 100 casos eso es un rebrote que tiene mucha preocupación dentro de China, ¿no? Cómo se toma muy en serio esto del coronavirus. Entonces, se focalizó la cuarentena en la ciudad de Ruili. Además de eso, lo que se hizo fue 3 rondas de testeos masivos, o sea, se testeó a la ciudad completa 3 veces y además en 5 días se vacunó
al 70% de la población, pero no con Sinovac y Sinopharm, sino con otra que se llama CanSino, Sí. que es una sola dosis que logra un poco más del 60% de protección ante el coronavirus. La idea es vacunar al 70% de la población porque ahí sí funcionaría el efecto rebaño. Rebaño. Yo te quiero preguntar Exacto. una cosa, Brian, porque no solo en la Argentina, sino también en otros países. Lo que pasa es que nosotros, bueno, nos miramos acá. También en China hubo protestas. Yo sé que China tiene otro tipo No, si vas a protestar, te pegan un está te bien, mandan al sí. barrio chino. Pero bueno, pero tienen controlado el COVID. ¿En China hubo protestas? Hubo quizás el tema de las protestas y el descontento se expresó a través de las redes sociales. Ah, ok. En su momento fue así. Así que eso fue la gran diferencia que hay con el mundo. Pero ¿qué pasa? Hay mucho acatamiento de las medidas y se dio mucha legitimidad al régimen gracias a que pudieron controlar muy bien Claro. El tema de la epidemia. Entonces eso es lo más importante. Te hago una pregunta. Ahí en Wuhan, donde se Sí. comió el primer murciélago, ¿se No, sigue, eso es mentira. Primero ya te digo que es mentira. ¿Ah, es mentira? ¡Es mentira! Es Yo lo mentira. sigo repitiendo. Es mentira. Claro, bueno, eso es lo importante, mandar la información correcta, ¿no? Bueno, ¿qué Eso, lo del pasó? murciélago Claro. fue en una isla, de Palau, eso de una sopa de murciélago en Wuhan no se come eso, la comida de Wuhan es riquísima y después cuando se abra el mundo tenga la posibilidad de venir a Wuhan es lo mejor que hay. Pero lo que Ojalá. sucedió, según la OMS, Sí. no, o sea, ¿Qué pasó? bienvenidos, es muy hermosa la ciudad. ¿Qué Bueno, pasó? se dio por un contagio, bueno, la OMS dice que es de origen biológico, o sea, muchísimo de los expertos del mundo, universidades y demás, Sí. coinciden de que el origen es biológico. Entonces, no fue un murciélago porque se dice que puede haber empezado con el murciélago, después se transportó por una serpiente o una comadreja o un gato. Puede ser que se haya O el desarrollado de esa pangolín. manera y luego saltó a los humanos. O el pangolín también, bueno, pero tampoco el pangolín se come mucho en Wuhan, así que eso hay que decir las cosas un poquito más claras, me parece. Ah. Eso, Bueno, pero pero vos bueno, sabés es que importante poder. esto que estás contando vos, al menos yo no lo escuché en ningún lado. Nos Yo quedamos tampoco. con la historia del murciélago en Wuhan y hasta ahí llegamos. Claro, pero bueno, qué bueno que ahora tengo la posibilidad de contarles cómo es de verdad, ¿no? Perfecto. O sea que lo que más se cree es que en realidad fue una cuestión biológica. O sea, dentro de nosotros mismos se disparó No, este virus. No, por consumo de... No, dentro de nosotros. O sea, es biológica, me refiero de un origen natural. Claro. Ah, sí. No es que se hizo en un laboratorio No, ni yo que esa- fue directamente por comerse el murciélago, ¿no? No, yo O la sea, cosa conspirativa del coso no me meto. Pero sí, la verdad, lo del murciélago Perfecto. lo creí porque, bueno, de repente a lo mejor, como nosotros vamos avanzando la humanidad sobre la naturaleza, podía ser que algo que vivía en un lugar, de repente lo consumiste o está cerca tuyo y disparó esta enfermedad. Exacto, pero bueno, el tema del murciélago está aclarado, creo que está buenísimo poderle avisar que no fue así. Bueno, Brian. entonces podemos volver a comer murciélago, sí. Brian, te hago una pregunta más acerca de Sí. la campaña de vacunación en China. ¿Se empezó a vacunar por grupos vulnerables en forma escalonada o a toda la población directamente? No, fue de la siguiente manera. Cuando hubo los testeos clínicos de fase 3, por ejemplo, que el doctor va a saber mucho mejor que yo, ¿no? Pero se prueba la mayoría de las veces en personas, en la población de 18 a 59 años, porque es una población lo más Fuerte, claro. saludable y fuerte Claro. posible. Exacto. Entonces, cuando se aprueban las vacunas, generalmente se aprueba en ese rango etario. Sí. Y bueno, entonces las primeras vacunas que se dieron fueron para ese rango etario y en ocasiones también las distintas ciudades permitieron para aquellos mayores que estén bien de salud también poder darse la vacuna. Perfecto. Acá Sandra te quiere hacer una pregunta, Brian. Brian, Sí. te quería preguntar Sí. que nos cuentes cómo es el sistema de restricción de circulación de personas. Tengo entendido que lo controlan a través del celular y vos podés circular o no por determinadas áreas para evitar, obviamente, los contagios. Bueno, en este momento ya no hay prácticamente restricciones.
Hubo muchas restricciones cuando fue el Año Nuevo Chino, por ejemplo, que es un momento muy, que se mueve muchísima gente dentro de China, entonces se complica y es muy probable de que haya más contagios, ¿verdad? Entonces, en China lo que tenemos con el celular, cada provincia tiene su propio código QR, su propio sistema de, ahí lo estamos viendo en pantalla, que es el código verde, ¿no? Sí. Entonces ese código verde nos permite decir, bueno, si tenemos el color verde, estamos sanos y no pasa nada, pero por ejemplo, si hay un caso positivo cerca nuestro, para poder rastrearlo, se nos pone naranja, ¿no? Y si somos positivos nosotros, se nos pone en rojo. Perfecto. Obviamente eso con un PCR y todo, obviamente no es que solamente el celular puede saber si tenemos coronavirus. No, claro, pero te hago una pregunta. Acá lo que tuvimos mucho, y en este último tiempo, y sobre todo en el verano, que un poco nos relajamos, fueron las fiestas clandestinas de mucha cantidad de gente para nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros es mucho menos que para los chinos. Esto, digamos, la aplicación, ¿podía detectar dónde vos estabas? ¿Servía como para detectar esas cuestiones para disolver la reunión? En realidad hubo mucho acatamiento de las medidas. Por ejemplo, lo que se utilizó mucho el tema de la aplicación fue, por ejemplo, hay un caso positivo en mi barrio, entonces, si yo soy de ese barrio, es como que se me podía rastrear. Era para eso, no era para saber, con quién se juntó y demás, ¿no? Es para una cuestión para poder focalizar las cuarentenas en los barrios, por ejemplo, en el caso de haber un caso positivo. Perfecto, perfecto. O sea que si ibas a una fiesta te decían si el de al lado tenía COVID. Claro, tal cual. Claro, Veías el perfil. Ahora cuando pero llega, no podía, obviamente cuando llega un extranjero a China, ¿tiene que estar 14 días en cuarentena, guardado? ¿Cómo manejan eso? Depende de la ciudad, pero por ejemplo en Shanghai sí, Shanghai son 14 días, Beijing son 21 días, Wuhan son 28 días en total. Mucho tiempo. Pero sí, hay que hacer cuarentena, sí, hay que hacer, sí. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos qué haces allá en La verdad, China? Brian, por favor, contanos todo. ¿Qué haces en China? Bueno, yo llegué a los 18 años para estudiar chino, Sí. estudié filología china, que es literatura y el idioma. Luego estudié comercio exterior, una maestría en comercio exterior y economía. Pero se dio la posibilidad de trabajar en la tele y bueno, en un programa de televisión en el que represento a la Argentina, o sea, para hablar un poco de nuestra cultura y desde nuestro punto de vista en distintos temas que le competen mucho a la juventud hoy en día. Y bueno, y también gracias a eso también estoy muy presente en redes sociales, haciendo blogging y demás. ¿Qué opinan los chinos de nosotros, la verdad? Pero no saben que estamos... Que jugamos bien al fútbol. Nada más. Muy bien, por Maradona, claro, y por Messi. Maradona y Messi, exactamente. ¿Cómo se llama el programa? ¿A qué hora sale? ¿De qué se trata el programa en general? Y vos insertado ahí. ¿Cómo es un chivo en una televisión de China, por ejemplo? Claro, por ejemplo. Hay PNT, Un PNT. Es igual, lo mismo en todo el mundo, es mundial. Así que bueno, nuestro programa se llama Informal Talks, que vendría a ser como charlas informales, Ajá. que salen los viernes a las 8 de la noche, o sea, es un horario prime time. Miren, ahí estoy vestido de gaucho. y bueno, es muy interesante el programa, la verdad que está muy bueno, porque hablamos muchos temas que le competen a la juventud hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el mes que viene, en la próxima grabación, vamos a estar hablando de, por ejemplo, el feminismo también, que es un tema global, no solamente en Argentina, Claro. o por ejemplo la aceptación de la comunidad LGBT, o sea, cosas muy interesantes que Mirá quizás qué bien. ni bueno. siquiera se podrían imaginar en Occidente, que en China se hablan de esas cosas. Y te hago una pregunta. ¿Te dicen de esto no se habla? No, o sea, hay temas que en todo el mundo, o sea, cada país tiene temas que esos no se tocan y que no lo podrías decir, ¿no? Pero- Por ejemplo, Que está bien. argentinos, claro, este tema está en Argentina, no se podría decir nunca que las Malvinas no son argentinas, por ejemplo. Obvio. Y no, O sea, eso es son así. argentinas. Pará, ¿en China qué dice que las Porque Malvinas son de argentinas, ellos? exactamente. No, China es uno de los países del mundo que nos apoya a Argentina en su reclamo de las Malvinas, por ejemplo. Mirá qué bien. Así que eso es muy Pero importante. la pregunta es al revés ahora. ¿De qué no te dejan Sí. hablar?
Hay temas que son muy sensibles, en realidad, por ejemplo. ¿Qué tema sensible hay en China? Y, por ejemplo, el tema político se habla muy poco en China porque tampoco hay tanta, desde los jóvenes, como no les importa tanto la política como puede parecer en Argentina, ¿verdad? Claro. O sea, en Argentina se habla muchísimo de política porque política está en la sopa. Sí, claro. Pero acá en China en realidad no es así. Tenemos politizado el virus, así que imagínate, acá tenemos política para todos. Exacto, así que acá no hay tanta tensión en eso. Bueno, y otra pregunta es ¿de qué se habla mucho en China? Que vos decís, ¿qué hablan todo el tiempo de este tema? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Últimamente se habla muchísimo de tecnología y de la relación de China en el mundo. Sí, eso es muy importante últimamente. ¿Hay algo Made in Argentina ya, por ejemplo? ¿Llega algo Made in Argentina? No. Bueno, esto va a sonar como un chivo, pero los bonobones, por ejemplo, hay muchos. Perfecto. Ojo. Sí, yo lo que estoy escuchando por todo tu rally, digamos, desde la Argentina hasta China, que vos no sos ningún sonso porque te fuiste a hacer comercio exterior. Vos dijiste, acá está acá está la tarasca. Tenés una importadora, ¿no? Claro, yo no me la llevo para, claro, porque China y Argentina, viste, que están ahí con el tema del comercio. No, obviamente, sí. También con un amigo mío que, mi mejor amigo chino es mi socio también. O sea, tenemos una empresa de comercio exterior haciendo importación y exportación, así que... Te lo dije. Escuchame una cosita. Me cacharon. Allá en China, ¿vamos a tomar un cafecito con un chino? No va eso. Sí, mira, acá tengo un cafecito, Sí. acá estamos en una cafetería, vamos a grabar, así que... Pero digo, con un chino, Estamos aquí. digo, ¿se puede ir a tomar un café? ¿Te entienden lo que es el cafecito como nosotros? Sí, obviamente. Son chinos Sí, nada más. No, pero viste que vos un americano decís, vamos a tomar un café, te dice, ¿para qué? Bueno, sí. Brian, te hago pregunta médica porque yo para eso estoy acá. Sí. ¿Vos te vacunaste? Y segundo, ¿se siguen manteniendo los cuidados de distanciamiento social? Aparte del barbijo que me dijiste, el distanciamiento social, la ventilación. No, el distanciamiento prácticamente no se ve. Ajá. Pero yo sí me vacuné hace un par de días. Sí, me vacuné la semana pasada. ¿Tuviste síntomas después? Estuve así como cansado, con el cuerpo Perfecto. cansado, pero ya al día siguiente estaba perfecto. Y Perfecto. y te dijeron que tenés que vacunarte dentro de un año de vuelta, porque viste que otra pregunta que teníamos duda. Para la segunda dosis son 28 días después. Claro, pero acá se llegó a hablar, no me acuerdo ya de qué vacuna, que por ahí hacía falta una tercera dosis, que no se sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Todavía se está analizando eso. Es que en realidad la historia se está escribiendo a medida obvio. que va pasando. Pasando, a medida que va Nunca se pasando creó las una cosas, vacuna en el medio de una pandemia, es la primera vez. Sandra quiere hacerte una pregunta. Sí, ¿qué Bueno. vacuna te aplicaron? Si la elegís, ¿cómo es? Sinopharm. ¿Y cuáles son las indicaciones? Sinopharm, la de acá. La de que se Sinopharm, la que aplica se, acá. claro, la que se vendió a Argentina también. ¿Te dejan elegir o es la que te toca? ¿Qué te van a dejar? No, por ejemplo, Wuhan y Beijing hay muchas de Sinopharm porque los dos laboratorios que producen la vacuna de Sinopharm están en Beijing y Wuhan. Por ejemplo, la de Sinovac se da mucho en Shanghai porque justamente en Shanghai está el laboratorio de Sinovac. Claro, lo hacen para ahorrar flete, pues si no te lleva Claro, otra se va Exacto. para acá, por allá, y sí, obvio. Pero está bien optimizarlo así también. bueno, Claro, sí. sí. Ok. ¿Qué pasó? Perdón, estaba el director diciéndome que me apure. Perdón. ¿Cómo se dice apurate en chino? Kuaitian. 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 Bueno, Sí, perfecto. ¡Achinocha! bueno, ¿a quién dejamos? ¿A quién despedimos? Bueno, Brian, Bueno, la verdad, gracias. un placer haberte conocido, haber charlado con vos. Gracias No sé si a tenés ustedes. familia en Argentina para saludar, que ya seguramente les avisaste. Sí, a mi familia de San Estuvo en Vicente. diciembre acá, Un Brian. saludo Ah, para todos. perfecto. Sí, porque estaba haciendo Sí. la conexión a ver cómo traía las cosas con la importadora. Bueno, no importa. Pero lo saludamos. Después te llamo por una container que tenemos que traer. Después te Después, explico. Dale, buenísimo. gracias porque la verdad que fue un aporte buenísimo. Gracias a vos, Brian. Gracias a Sandra, que está en aislamiento preventivo. Y bueno, esperemos que lleguen muchas más vacunas de allá. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Beso, Brian, Gracias. gracias. Buenas noches y buen Adiós, día, chau, chau. Brian. Claro, verdad, él buenos días empieza también. recién el día. Qué Qué lindo.